pueblo despertó sin sobresaltos. No hubo gritos, ni sirenas, ni corridas. El amanecer llegó como siempre, gris, bajo, con una luz débil que apenas lograba atravesar las nubes. Las casas seguían en su lugar. Las calles también. Todo parecía intacto, demasiado intacto. Sandra abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No había dormido mal. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Ninguna pesadilla, ningún sobresalto. Solo una vigilia pesada, como si el cuerpo hubiera decidido mantenerse alerta, incluso en reposo. Se incorporó despacio y apoyó los pies en el suelo. El frío le subió por las plantas. El piso estaba húmedo, no empapado, no inundado. Apenas una película fina, pegajosa, que no debería estar ahí. Sandra bajó la mirada y respiró hondo. No dijo nada. Caminó hasta la cocina con pasos lentos, evitando hacer ruido, como si la casa pudiera escucharla. El olor llegó antes que la imagen. Agua estancada. Metal viejo. Algo más. Difícil de nombrar. La pileta estaba seca. El grifo cerrado. No había filtraciones visibles. Sin embargo, el trapo que había dejado colgado la noche anterior goteaba con una constancia tranquila, absurda. Cada gota caía en el balde con un sonido suave, repetido, casi paciente. Ploc, ploc, ploc. Sandra cerró los ojos un segundo. No, murmuró. Todavía no. Desde la ventana el pueblo empezaba a moverse. Un hombre barriendo la vereda. Una mujer sacando la basura. Un auto arrancando con dificultad. Gestos cotidianos, normales, forzados en su insistencia por parecerlo. Nadie miraba hacia la casa de Sandra. Nadie se detenía más de lo necesario. El canal, al final de la calle, reflejaba el cielo sin ondulaciones, quieto, atento. Sandra tomó el buzo de Tomás del respaldo de la silla. Lo apretó entre las manos sin darse cuenta. La tela todavía conservaba ese olor indefinido, que ya no era infancia, pero tampoco ausencia completa. Se lo pasó por los dedos, como si necesitara comprobar que seguía siendo real. Golpes suaves en la puerta. 3. Medidos. Sandra no se sobresaltó. Caminó hasta la entrada y abrió. Lucas estaba ahí, con el abrigo mal cerrado y la mirada cansada. Detrás de él, la calle parecía demasiado larga, demasiado expuesta. ¿También en tu casa?, preguntó sin saludar. Sandra asintió. Desde temprano, Lucas pasó sin esperar invitación. Miró el piso, el balde, el trapo. En la mía empezó en el baño, dijo. El desagüe. No salió agua, pero estaba mojado, como si alguien lo hubiera usado durante la noche. Sandra cerró la puerta. No vino a llevarse a nadie, dijo. Vino a quedarse. Lucas apoyó las manos en la mesa. La gente dice que es temporal. Sandra soltó una risa seca. La gente dice muchas cosas cuando necesita seguir saliendo a trabajar. Caminaron juntos hasta la ventana. Desde ahí se veía la casa de la esquina. Una mujer fregaba la vereda con movimientos exagerados, como si limpiar fuera una forma de mantener el control. El agua corría hacia la alcantarilla, y se detenía ahí, acumulándose en un charco que no avanzaba ni desaparecía. «¡Ya no se va!», dijo Lucas en voz baja. Sandra no respondió de inmediato. Observó el pueblo con atención. Las persianas a medio bajar. Las conversaciones cortadas cuando alguien pasaba cerca. Las miradas que se desviaban apenas ella aparecía en el marco de la ventana. «Se están acostumbrando», dijo finalmente. «Ese es el problema». Un ruido sordo llegó desde la casa contigua. Algo pesado arrastrándose. Luego, una voz alterada. Una discusión breve. Pasos apurados. Nadie salió a ver. «Anoche eligieron», continuó Sandra. «Hoy están aprendiendo a convivir con esa elección». Lucas la miró. «¿Y vos?». Sandra bajó la vista al buzo que todavía sostenía. «Yo ya no puedo fingir que esto es excepcional», respondió. «Si se vuelve cotidiano, entonces hay que enfrentarlo como algo que llegó para quedarse». El sonido del agua volvió a escucharse. No desde la pileta, no desde el baño, desde algún lugar más profundo, más antiguo, como si la casa misma recordara algo que había intentado olvidar.
Sandra levantó la mirada hacia el canal. El reflejo del cielo se onduló apenas, no como advertencia, como confirmación. La casa de los Rivas fue la primera en dejar de oler a hogar. No hubo un aviso claro, ni un momento exacto que alguien pudiera señalar después. Simplemente ocurrió. Una humedad persistente empezó a trepar por las paredes del living como una sombra lenta, oscura, imposible de secar del todo. Al principio parecía una filtración común, algo viejo, algo arreglable, eso fue lo que dijeron. Debe ser una cañería, comentó alguien desde la vereda sin acercarse demasiado. Estas casas son antiguas, agregó otro, ya retrocediendo. Sandra observaba desde la esquina de la calle, con el buzo de Tomás doblado bajo el brazo. No entró. Nadie entró realmente. La puerta estaba abierta, pero el aire del interior tenía un peso extraño, como si costara respirarlo. El agua no corría. Se acumulaba. El living estaba lleno de baldes desparejos, plásticos azules, tachos de pintura, ollas viejas, todos con la misma función inútil: recibir un goteo constante que caía desde el techo sin un punto visible de origen. No era una gotera definida. Era como si el agua se filtrara desde el propio aire. Ploc, ploc, ploc. La señora Rivas estaba sentada en una silla, inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Miraba el piso sin parpadear, como si esperara que el agua hiciera algo más. Algo definitivo. Anoche no era así, dijo finalmente, sin levantar la voz. Anoche estaba seco. Nadie respondió. Lucas estaba a unos pasos de Sandra. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Miraba el techo con atención, como si buscara una lógica que ya no estaba ahí. ¿Llamaron a alguien?, preguntó. Vinieron, respondió un hombre desde el fondo. Dijeron que no podían hacer nada hasta que bajara el nivel del canal. Sandra giró la cabeza. ¿El canal subió?, preguntó. El hombre dudó. No, dijo. Pero dijeron que es lo que suele pasar. Sandra no insistió. Miró hacia el final de la calle. El canal seguía en su cauce, exactamente igual que siempre. Ni una gota fuera de lugar, ni una ola, ni un desborde. Pero algo en su superficie había cambiado. No se movía como antes. No reflejaba la luz de la misma manera, como si estuviera escuchando. Dentro de la casa, el olor se volvía más denso a cada minuto. No era solo humedad. Había algo agrio, metálico, que se pegaba en la garganta. Una vecina se llevó la mano a la boca y dio un paso atrás. No es seguro, dijo alguien. Deberían irse por unos días. ¿A dónde?, preguntó la señora Rivas por primera vez mirando a alguien. ¿Quién se va a quedar con la casa? Nadie respondió. El silencio fue breve, pero suficiente. Sandra sintió esa incomodidad conocida, ese gesto invisible que se repetía. Todos presentes, todos atentos, todos un poco más lejos de lo necesario. Nadie decía no, pero nadie decía yo. Esto recién empieza, murmuró Lucas, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Un ruido seco resonó desde el interior de la casa. Algo cayó. No fue fuerte, pero sí definitivo. Un balde volcado, derramando agua sobre el piso ya empapado. El líquido se extendió rápido, buscando las esquinas, las grietas, los espacios más bajos, como si supiera a dónde ir. Hay que cerrarla, dijo un hombre. Por ahora, por ahora. Dos palabras que en el pueblo siempre significaban para siempre. La señora Rivas se puso de pie con esfuerzo, caminó hasta la puerta y se detuvo en el umbral. Miró la casa una última vez, como si intentara memorizarla antes de perderla. Luego salió sin decir nada. Nadie la acompañó. Cuando la puerta se cerró, el sonido del agua quedó adentro, atrapado, o esperando. Sandra dio un paso hacia atrás. Miró a la gente reunida, uno por uno, las caras tensas, las miradas esquivas, el mismo gesto repetido de los últimos días. Va a pasarle a otros, dijo Clara. No va a quedarse en una sola casa. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no escuchar. El canal, al fondo de la calle, reflejó un destello breve de luz, no un aviso, no una amenaza, una marca.
El canal no hizo ruido cuando el sol terminó de subir. No hubo burbujas, no hubo corrientes violentas, no hubo señales claras de desborde, y aún así, algo estaba distinto. Sandra lo notó apenas llegó al borde, con el buzo de Tomás colgado del brazo como una extensión del cuerpo. El agua reflejaba el cielo con una precisión incómoda, demasiado perfecta, como si se negara a deformar la luz. Ni una hoja flotando, ni una ondulación casual, nada que pudiera llamarse movimiento. Y sin embargo, no estaba quieto. Lucas se detuvo a su lado. No corre, dijo. Pero tampoco descansa. Sandra inclinó apenas la cabeza. Escuchó. Había sonidos, sí, goteos lejanos, desagües que devolvían aire, un murmullo bajo, constante, que no venía del agua, sino de alrededor, como si el pueblo entero respirara con cuidado para no despertarlo. A plena luz del día, el canal imponía presencia. Dos hombres se acercaron desde la vereda opuesta. No cruzaron. Se quedaron del otro lado de la baranda, con las manos en los bolsillos, mirando como quien observa un animal dormido. Nadie habló primero. Antes no era así, dijo uno finalmente. De día, era solo agua. Sandra no respondió. Se agachó un poco y tocó la superficie con la punta de los dedos, fría. Demasiado fría para esa hora. Retiró la mano y la secó en el buzo sin pensarlo. Está escuchando, murmuró Lucas. No, corrigió Sandra. Está esperando. Desde una de las casas cercanas salió una mujer con una bolsa de basura. Caminó hasta el tacho, lo abrió y se quedó inmóvil, como si hubiera olvidado qué iba a hacer. Miró el canal, miró a Sandra, luego cerró la tapa y volvió a entrar sin tirar nada. Nadie comentó el gesto. Un auto pasó despacio. El conductor evitó mirar hacia el agua. Bajó la velocidad como si eso bastara para no involucrarse. Al fondo, dos chicos caminaban hacia la escuela, hablando en voz baja. Al llegar al puente, cruzaron rápido, sin correr, pero sin detenerse. Ya saben, dijo Lucas, aunque nadie se los haya explicado. Sandra observó el recorrido del agua. No avanzaba, pero tampoco retrocedía. Se mantenía en ese límite exacto, como si marcara un territorio invisible. Las paredes de piedra estaban húmedas, brillantes, recién lavadas por algo que no había pasado por ahí. Anoche eligieron quedarse quietos, dijo. Hoy el canal eligió quedarse despierto. Un ruido seco resonó bajo el puente. No fue fuerte, pero sí preciso, como una piedra acomodándose, como algo ajustándose en su lugar. Los hombres de la otra vereda dieron un paso atrás. «No va a llevarse a nadie ahora, ¿no?», preguntó uno, con una risa nerviosa que no convenció a nadie. Sandra lo miró. «No necesita hacerlo», respondió. «Ya entró en las casas». El reflejo del cielo se deformó apenas, no fue una ola. Fue un círculo lento que se abrió y se cerró sin causa visible. Lucas apretó los dientes. «De día», dijo. «Nunca pasó de día». Sandra sostuvo el buzo con más fuerza. «Nada de esto había pasado antes», contestó. «Eso no lo detuvo. Se quedaron ahí unos minutos más, mirando. Nadie propuso irse. Nadie propuso acercarse. El canal ocupaba el espacio como un tercero en la conversación, imponiendo su silencio. Cuando Sandra dio media vuelta, supo que algo había cambiado de forma definitiva. El miedo ya no necesitaba la noche. El agua tampoco. Las conversaciones no ocurrían donde podían escucharse completas. Pasaban en umbrales, con la puerta entreabierta. En esquinas, con el cuerpo girado hacia la calle por si alguien se acercaba. En cocinas con la radio encendida más alto de lo normal, como si el ruido pudiera tapar lo que no se quería decir del todo. Sandra lo notó desde temprano. No eran discusiones abiertas. Eran frases sueltas, cortadas a la mitad, miradas que se cruzaban y se retiraban rápido. El pueblo había entrado en una etapa distinta, ya no fingía que no pasaba nada, pero tampoco se animaba a nombrarlo. «No puede seguir así», dijo una mujer apoyada en el marco de la puerta de su casa. «Anoche el baño volvió a mojarse». «A nosotros nos gotea la pared del fondo», respondió otra, «pero solo de madrugada. Dicen que es por el canal.
intervino un hombre, mirando alrededor antes de seguir, que cuando baja la temperatura, sube la presión. Nadie preguntó quién lo decía. Nadie pidió pruebas. Sandra estaba a unos metros, apoyada contra un poste, escuchando sin intervenir. Lucas se mantenía a su lado, con los brazos cruzados, atento a los gestos más que a las palabras. Antes no pasaba, continuó la mujer. Antes era solo agua. Antes también desaparecían chicos, respondió otra voz, más baja. Solo que no lo decíamos así. El silencio que siguió fue espeso. Alguien carraspeó, otra persona cambió de tema. Hay que hacer algo, dijo un hombre mayor. No puede quedar en nada. ¿Qué cosa?, preguntó otro. ¿Llamar a quién? No sé, contestó el primero. Pero algo. Sandra dio un paso al frente. ¿Algo como qué? Las miradas se giraron hacia ella casi al mismo tiempo. No con sorpresa. Con una mezcla incómoda de expectativa y rechazo. Como si su presencia fuera inevitable y molesta. No empieces, dijo una mujer. Ya bastante tuvimos. ¿Bastante de qué?, preguntó Sandra, tranquila. ¿De mirar? Nadie respondió de inmediato. Esto no es culpa de nadie, dijo el hombre mayor. Son cosas que pasan. No, corrigió Sandra. Son cosas que se permiten. Lucas tensó la mandíbula. Sabía que esa frase iba a caer mal. No podés decir eso, replicó otra mujer. Nadie quiere que esto pase, pero nadie está haciendo nada para que no pase, contestó Sandra. Eso también es una decisión. Un murmullo recorrió al grupo. No de enojo, de incomodidad, de defensa. ¿Y vos qué querés?, preguntó alguien desde atrás. ¿Que señalemos a otro? Sandra sostuvo la mirada. Quiero que dejen de fingir que no están eligiendo, dijo, porque el agua ya eligió. Un ruido metálico se escuchó desde una casa cercana. Un caño vibrando. Luego, un golpe seco, como algo que se ajusta a la fuerza. La conversación se desarmó sin que nadie la cerrara. Uno a uno, empezaron a retirarse con excusas vagas. Que había que cocinar, que los chicos volvían de la escuela, que después se hablaba. Sandra quedó sola con Lucas. No quieren escuchar, dijo él. No, respondió ella. Tienen miedo de escuchar. Miró alrededor. Las puertas volvían a cerrarse. Las persianas bajaban apenas un poco más. El pueblo se replegaba, como si achicarse fuera una forma de protegerse. Están esperando que esto se resuelva solo, agregó Lucas. Sandra observó el final de la calle, donde el canal seguía visible entre las casas. No se va a resolver, dijo. Se va a repetir. Un balde cayó dentro de una casa. El sonido del agua derramándose se coló por la ventana abierta. Nadie salió a ver. Las conversaciones a media voz se habían terminado por ese día. Sandra no vuelve a su casa después de dejar atrás al grupo. Camina sin rumbo fijo durante varios minutos, con el buzo de Tomás doblado contra el pecho, hasta que el frío empieza a calarle los huesos. El pueblo sigue funcionando a su alrededor con una normalidad casi ofensiva. Luces encendidas, televisores detrás de cortinas, una radio sonando en alguna cocina lejana. Dobla por una calle angosta que no suele transitar. No hay carteles, no hay comercios. Solo casas bajas, viejas, con jardines descuidados y veredas rotas. Se detiene frente a una de ellas. No sabe por qué eligió esa puerta en particular. Quizás porque la luz del interior sigue encendida. Quizás porque recuerda vagamente a una mujer parada allí, años atrás, esperando a un hijo que nunca volvió del todo. Golpea. El sonido es seco, breve. No vuelve a hacerlo. Pasan unos segundos largos. Luego, pasos. La puerta se abre apenas. ¿Sandra?, pregunta una voz cansada. Es Marta, madre de Julián. El chico que desapareció 3 años atrás y apareció semanas después, cambiado, silencioso, irreconocible. Marta no sonríe. Tampoco se sorprende demasiado. Pasá, dice haciéndose a un lado. La casa huele a té viejo y a humedad. Hay juguetes guardados en cajas, apiladas contra una pared.
como si alguien no hubiera tenido el valor de tirarlos ni de volver a abrirlos. Sandra se sienta sin que se lo pidan. No vengo a pedirte nada, dice de inmediato. Solo necesitaba hablar con alguien que entienda. Marta asiente despacio. Yo también dije eso una vez, responde. El silencio entre ellas no es incómodo, es denso, compartido. Marta sirve 2 tazas, sin preguntar. Apoya una frente a Sandra. Cuando Julián volvió, dice, todos dijeron que había sido una suerte, que había que agradecer, que no preguntara demasiado. Sandra baja la mirada hacia el buzo de Tomás. ¿Y vos? Pregunta. Marta se sienta frente a ella. Yo pregunté, dice. Al principio. Hace una pausa. Después entendí que no querían respuestas. Sandra levanta la cabeza. ¿Por qué? Marta suelta una risa seca, sin humor, porque las respuestas implicaban aceptar que algo estaba mal, y acá nadie quiere eso. Se inclina un poco hacia adelante. Las madres lo sabemos, agrega. Siempre lo supimos. Sandra siente un nudo cerrársele en el pecho. ¿Quiénes más? Pregunta. ¿Cuántas? Marta duda unos segundos. Luego habla. No muchas, pero suficientes. Se levanta y abre una puerta al fondo. Sandra ve, desde donde está, otras mujeres sentadas alrededor de una mesa pequeña. No hablan fuerte, no lloran, no se abrazan, esperan. No nos reunimos seguido, dice Marta. Solo cuando alguien más empieza a entender, Sandra se pone de pie. Nadie la mira con sorpresa cuando entra. Algunas la reconocen, otras no. Todas la entienden. Una mujer mayor rompe el silencio. ¿Cuánto hace? Pregunta. 2 días, responde Sandra. Otra asiente, como si ya supiera la respuesta. Todavía estás en el punto en el que duele más, dice. Después cambia. ¿Cómo? Pregunta Sandra. La mujer la mira fijo. Después ya no duele, responde. Después se enoja. Sandra aprieta el buzo de Tomás. No vine a llorar, dice. Vine porque el pueblo ya eligió. Las mujeres intercambian miradas lentas. Siempre elige, dice Marta. La diferencia es cuando lo aceptas. Sandra respira hondo. Yo no pienso quedarme quieta. Nadie se sorprende. Una de las mujeres se inclina hacia adelante. Entonces vas a necesitar saber cosas, dice. Cosas que no se dicen en voz alta. Sandra la mira. Estoy escuchando. La lámpara sobre la mesa parpadea apenas. Afuera, el canal sigue corriendo. Nadie habla de inmediato. Las tazas sobre la mesa ya están vacías, pero nadie se levanta a servir más. El aire en la habitación se vuelve espeso, como si cada palabra que está por decirse necesitara permiso para existir. Sandra sigue de pie, con el buzo de Tomás apretado contra el pecho. Ya no pregunta. Espera. La mujer que había hablado antes, la de manos temblorosas y mirada firme, se aclara la garganta. No es algo que pase de golpe, dice. Eso es lo primero que tenés que entender. Sandra la observa. ¿Qué cosa? Pregunta. La desaparición, responde. No es un momento, es un proceso. Marta asiente en silencio. Empieza con detalles, continúa la mujer. Cambios chicos, cosas que no encajan, pero que uno decide no mirar demasiado. Otra madre interviene sin levantar la voz. Un chico que deja de pasar por una calle. Un camino que nadie usa de noche, agrega otra. Un ruido en el agua que siempre estuvo ahí, pero que antes no sonaba así. Sandra siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y los adultos? Pregunta. ¿Los padres? ¿Nadie hace nada? La respuesta llega rápido. Al principio, sí, dice Marta. Preguntan, buscan, insisten. Hace una pausa. Después el pueblo se encarga de enseñarles hasta dónde pueden llegar. Sandra frunce el ceño. ¿Cómo? Las miradas se cruzan. Finalmente, la mujer mayor habla. Con gestos, dice. Nunca con amenazas directas. Con silencios, agrega otra. Con puertas que dejan de abrirse. Con miradas que te recuerdan que vivís acá, dice una tercera. Sandra traga saliva. ¿Y si alguien insiste? Marta la mira fijo.
Entonces se convierte en un problema, responde. Y el pueblo no protege a los problemas. El silencio vuelve a caer. Sandra baja la mirada por un segundo, luego la levanta. Decime un nombre. Nadie responde. Uno solo, insiste. El primero que supo algo. El primero que miró para otro lado. La mujer mayor cierra los ojos. Don Braulio, dice al fin. El nombre queda suspendido en el aire, pesado. Sandra lo reconoce de inmediato. El mismo hombre que aparece en todas las reuniones, en todas las decisiones importantes, en todos los momentos donde hay que mantener la calma. Él fue el primero, continúa la mujer. No porque entendiera todo, sino porque entendió que convenía no entender. Marta agrega. Fue el que dijo que no había que alarmar al pueblo. El que habló de accidentes, dice otra. El que repitió que esto siempre pasó. Completa una tercera. Sandra aprieta el buzo con más fuerza. ¿Y ustedes? Pregunta. ¿Por qué se callaron? Nadie se defiende. ¿Por qué nos enseñaron la regla? Dice Marta. ¿Qué regla? La mujer mayor abre los ojos y mira a Sandra con una calma aterradora. Si hablas, perdés, dice. Si insistís, quedás sola, agrega otra. Si gritás demasiado fuerte, el pueblo deja de escucharte para siempre. Sandra siente que algo se rompe dentro de ella. ¿Y los chicos que vuelven? Pregunta. ¿Los que regresan? Las mujeres intercambian miradas incómodas. No vuelven igual, dice Marta. Nunca, confirma otra. Y el pueblo hace un pacto silencioso, acepta lo que volvió, para no tener que enfrentar lo que se llevó a los demás. Sandra respira hondo. Entonces, esto no es miedo, dice. Es costumbre. La mujer mayor asiente. Exacto. Sandra da un paso hacia la mesa. Y yo no pienso acostumbrarme. Nadie intenta detenerla. Marta se levanta. Entonces ya cruzaste el límite, dice. Hace una pausa. Y una vez que lo cruzas, el pueblo también te elige. Sandra sostiene la mirada. Que elija. Afuera, el canal sigue corriendo. Como siempre. Como si nada. Nadie se despide cuando Sandra sale de la casa. La puerta se cierra detrás de ella sin ruido, como si las paredes mismas supieran que no conviene llamar la atención. Afuera, el aire es más frío que antes. El cielo empieza a aclarar apenas, un amanecer pálido que no trae alivio, solo visibilidad. Sandra camina con el buzo de Tomás apretado contra el pecho. No piensa en volver a casa, no todavía. Hay algo que no encaja del todo, una sensación incómoda que se le quedó clavada desde que escuchó el nombre de don Braulio. El pueblo despierta despacio, una persiana que se levanta, una puerta que se abre lo justo para sacar la basura. Un auto que arranca sin apuro. Todo parece normal, demasiado normal. Sandra se detiene en la esquina de la plaza. Desde ahí puede ver el edificio municipal, luces encendidas. Siempre hay alguien ahí temprano, siempre los mismos. Cruza la calle. No entra. No todavía. Se queda observando desde afuera, como si necesitara medir el terreno antes de pisarlo. Mira los carteles pegados en la pared. Avisos viejos, anuncios de reuniones pasadas, promesas que ya nadie recuerda haber hecho. Así empieza. Murmura para sí. Una voz detrás la sobresalta. No deberías estar acá tan temprano. Sandra se da vuelta. Es un hombre que conoce. No de nombre, pero sí de cara. Siempre cerca de don Braulio. Siempre presente, nunca protagonista. Uno de esos que parecen parte del decorado hasta que hablas con ellos. ¿Y vos? Responde ella. El hombre se encoge de hombros. Trabajo acá. Sandra lo mira fijo. ¿También sabías? El hombre tarda un segundo de más en responder. Todos sabemos algo, dice finalmente. Lo suficiente como para no querer saber más. Sandra aprieta el buzo. Yo no tengo ese lujo. El hombre baja la voz. Escúchame, dice. Lo que hiciste anoche, ir con esas mujeres, no pasó desapercibido. Sandra siente el golpe seco de la frase. ¿Quién lo vio? Eso no importa,
responde. Lo que importa es que ya cruzaste una línea. Sandra sonríe apenas. No con humor, con claridad. La crucé hace días. El hombre da un paso más cerca. No, dice. Antes eras una madre desesperada. Ahora sos un problema. Sandra no retrocede. ¿Para quién? El hombre duda. Para el pueblo. Sandra asiente despacio. Entonces el pueblo va a tener que acostumbrarse. El hombre la mira como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. No sabes cómo funciona esto, dice. Acá las cosas no se fuerzan. Sandra se acerca un poco más. Ya se forzaron, responde. Durante años. El hombre aprieta los labios. Tené cuidado, dice. Cuando el pueblo se siente señalado, reacciona. Sandra lo sostiene con la mirada. Que reaccione. Da media vuelta y se aleja, dejándolo ahí, inmóvil. Mientras camina, nota las miradas. No son directas, no son abiertas. Son reflejos en vidrios, sombras que se mueven detrás de cortinas, silencios que duran un segundo más de lo normal. El pueblo ya está mirando distinto. Sandra lo sabe. Y por primera vez desde que Tomás desapareció, no siente miedo. Siente algo peor. Determinación. Sandra nota el cambio antes de poder explicarlo. No es algo visible de inmediato. No hay gritos, ni discusiones abiertas, ni amenazas claras. El pueblo no funciona así. El castigo nunca llega de frente. Llega envuelto en normalidad. La panadería abre más tarde de lo habitual esa mañana. Cuando Sandra entra, el olor a pan caliente está, pero el mostrador no tiene a nadie esperando. La mujer detrás del vidrio la mira apenas, sin saludar. «Buen día», dice Sandra. La mujer asiente, sin levantar del todo la cabeza. «Lo de siempre», agrega Sandra. La bolsa tarda en aparecer, más de lo normal. Cuando finalmente se la entregan, no hay sonrisa, ni comentario, ni la frase automática de siempre. Solo el sonido seco de la caja registradora. Sandra paga. Se queda un segundo más. «¿Pasa algo?», pregunta. «No», responde la mujer. «¿Por qué habría de pasar?». Sandra entiende el mensaje. Sale. En la calle, dos vecinos conversan junto a una camioneta. Al verla, bajan la voz. No se van. No la miran mal. Simplemente la excluyen. Camina unas cuadras más. En la ferretería, el hombre del mostrador tarda en atenderla. Cuando lo hace, le explica que no tiene lo que busca. Sandra ve el mismo producto detrás de él, en el estante. «Se nos terminó», dice el hombre sin mirarla. Sandra no discute, asiente. Sale. El castigo no es negación absoluta. Es desgaste. A media mañana intenta llamar a la escuela. El teléfono suena más de lo normal. Nadie atiende. Vuelve a llamar. Nada. El buzo de Tomás sigue con ella. No lo guarda. No lo deja en casa. Es un ancla. Pasa por la plaza. Dos mujeres sentadas en un banco la ven acercarse y se levantan antes de que llegue. No con apuro. Con decisión. Sandra se detiene en seco. Ahí lo entiende del todo. No la van a enfrentar. No la van a acusar. No la van a echar. La van a vaciar. El pueblo no expulsa. El pueblo aísla. Sandra sigue caminando. Las calles parecen más largas. Las casas más cerradas. Las ventanas reflejan su figura, pero no le devuelven nada. Llega al borde del canal. El agua está más alta que el día anterior. No mucho. Lo justo para que alguien que sabe mirar lo note. Sandra se arrodilla. Apoya una mano en el cemento frío. Observa los círculos lentos que se forman en la superficie, como si algo respirara debajo. Así que este es el trato, murmura. Un ruido detrás de ella. No es un paso. Es un objeto cayendo. Una bolsa de basura desde una casa cercana. Nadie sale a recogerla. Nadie se asoma. Sandra se pone de pie. Mira alrededor. Nadie. Pero sabe que la están observando. Por primera vez desde que Tomás desapareció, el pueblo ya no la ignora. La controla. Sandra camina de regreso a su casa con una certeza nueva clavada en el pecho. El castigo ya empezó. Y esto es solo el comienzo. Sandra no vuelve a casa de inmediato. Camina durante más de una hora sin un rumbo claro,
como si necesitara que el cuerpo se cansara antes de permitirle pensar. El pueblo se va quedando atrás por tramos. Calles conocidas, esquinas repetidas, nombres que alguna vez significaron algo y ahora solo son referencias vacías. El castigo silencioso sigue ahí. Lo siente incluso cuando no hay nadie cerca. Es una presión constante, invisible, como una mano apoyada en la espalda que no empuja, pero tampoco se retira. Cuando finalmente se detiene, está en uno de los bordes menos transitados del canal. No hay barandas nuevas ni carteles. Solo piedra vieja, maleza creciendo sin control y un sendero estrecho que casi nadie usa. Sandra se sienta en el suelo, apoyando la espalda contra un árbol torcido. Deja el buzo de Tomás sobre las piernas y lo acomoda con cuidado, como si todavía pudiera arrugarse mal. Respira. Por primera vez en días, no mira el agua con desesperación. La observa. El canal, desde ese punto, se comporta distinto. No es más ancho. No es más profundo. Pero el silencio es otro. No hay casas cerca. No hay luces reflejadas. El agua no devuelve nada. Sandra se inclina hacia adelante. Nota marcas en la piedra, viejas, irregulares. No son recientes. No parecen producto del desgaste normal. Son como huellas, como si algo hubiera rozado siempre el mismo punto durante años. Acá, murmura. Recorre el borde con la mirada. Encuentra restos de sogas viejas, casi integradas a la tierra. Un hierro oxidado, clavado donde no debería haber nada. Pequeños indicios que nunca llamó la atención de nadie porque nadie quiso mirar este tramo del canal. Sandra entiende algo con una claridad que le eriza la piel. El pueblo mira siempre el mismo lugar. El canal no. Se levanta despacio y sigue caminando río abajo. Cada paso confirma la intuición. El terreno se vuelve más irregular. Hay zonas donde el agua parece más oscura, no por profundidad, sino por quietud. Lugares donde el reflejo no devuelve el cielo, sino una mancha indefinida. Sandra se detiene frente a uno de esos puntos. El agua está calma, demasiado. Saca el buzo de Tomás de sus brazos y lo sostiene frente a ella. Lo observa en silencio. No como recuerdo. Como decisión. No te voy a encontrar donde todos miran, dice en voz baja. Eso ya lo entendí. Dobla el buzo con cuidado y lo guarda dentro de su mochila, no como abandono. Como preparación. Mira alrededor. No hay nadie. Ninguna casa cerca. Ninguna ventana. Ninguna farola. El pueblo no vigila acá. Esto es lo que no quieren ver. Murmura. Se arrodilla otra vez y toca la piedra húmeda. El frío le recorre la mano, pero no se retira. Sostiene el contacto, como si necesitara marcar ese lugar también. Sandra no tiene un plan completo. Todavía no. Pero algo empieza a tomar forma. Una idea peligrosa, no impulsiva, calculada. Si el pueblo protege el silencio, si don Braulio protege la calma, si todos miran hacia donde les dicen que miren, entonces ella va a mirar donde nadie lo hace. Se pone de pie. Cuando se va, no mira atrás. El canal sigue ahí, inmóvil, como si aceptara el desafío. Sandra no debería estar ahí sola. Lo sabe desde el primer momento en que se inclina sobre el borde del canal, en ese tramo olvidado que nadie vigila porque nadie recuerda que exista. El silencio no es natural. No hay pájaros. No hay insectos. Ni siquiera el viento parece animarse a cruzar ese espacio. El agua está quieta, demasiado. Sandra deja la mochila a un costado y se arremanga la campera. Apoya una rodilla en la piedra húmeda y vuelve a tocar la superficie con la mano. El frío no es solo temperatura, es profundidad. Una sensación que se le cuela por los dedos y sube despacio, como si algo desde abajo reconociera el contacto. Tranquila, se dice. Solo mira. Sumerge la mano apenas unos centímetros. Nada ocurre. Retira la mano. Respira. Se siente absurda, paranoica. El pueblo, las madres, don Braulio. Todo empieza a mezclarse en su cabeza como una explicación forzada. Hasta que lo ve. No es un movimiento brusco. No es una ola.
Es una alteración mínima, casi imperceptible, justo donde su mano había estado. Un círculo lento, que no se expande como debería. Se queda ahí, girando sobre sí mismo, como si algo empujara desde abajo sin intención de salir. Sandra contiene la respiración. «¿Qué sos?», murmura. El canal no responde con ruido, responde con memoria. Algo roza la piedra desde el agua. No la toca, apenas la bordea. Un contacto leve, como una caricia mal calculada. Sandra se echa hacia atrás de inmediato, el corazón golpeándole con fuerza. El objeto emerge despacio. No flota, asciende. Es un pedazo de tela oscura, enredado en algo más pesado. El agua no lo escupe, lo ofrece, como si supiera exactamente a quién pertenece ese gesto. Sandra se queda inmóvil. El objeto se acomoda contra la piedra, detenido por una raíz vieja. El agua vuelve a quedarse quieta, como si nada hubiera pasado. Sandra se acerca con cuidado. Reconoce la textura antes de tocarla. Tela gruesa, infantil, mojada desde hace demasiado tiempo. Lo saca. Es una zapatilla. No la de Tomás. Más vieja, más chica, de otro chico. La suela está desgastada de un lado, como si hubiera arrastrado el pie al caminar. En el interior todavía hay barro seco, compactado. El tipo de barro que no se encuentra en ese tramo del canal. Sandra siente que se le aflojan las piernas. No mentían, susurra. Solo no contaban todo. La zapatilla no está rota, no está destruida, está guardada. El canal no se llevó todo, el canal retuvo. Sandra mira alrededor, buscando testigos. No hay nadie, ni miradas desde ventanas, ni sombras. El pueblo no ve esto, no quiere verlo. Aprieta la zapatilla entre las manos. El peso no es físico, es simbólico. Cada madre sentada alrededor de aquella mesa ahora tiene un rostro. Cada silencio tiene forma. Sandra entiende algo con una claridad brutal. El canal no castiga al azar. El canal devuelve lo que el pueblo enterró. Se pone de pie con dificultad. Guarda la zapatilla en la mochila sin mirarla más. No por rechazo, por respeto. Cuando da un paso atrás, el agua se mueve otra vez. Esta vez no sube nada. Solo marca el lugar con un círculo lento, insistente, como si dijera, hay más. Sandra no responde en voz alta. Asiente. Voy a volver, dice. Pero no hoy. Da media vuelta y se va sin correr. Cada paso la aleja del canal, pero no de lo que acaba de entender. El pueblo cree que controla el silencio. El canal no responde al pueblo. Responde a quien se anima a mirar. Sandra no recuerda en qué momento dejó de temblar. Está arrodillada junto al canal, con las rodillas hundidas en la grava húmeda. El barro se le pega al pantalón, pero no intenta limpiarlo. Tiene el zapatito en las manos. El de Tomás. El izquierdo. Lo reconoce incluso antes de pensar por qué. La suela gastada en un costado, el cordón mordido, la mancha oscura cerca del talón que nunca salió del todo. Aprieta fuerte. El agua sigue moviéndose con lentitud, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de devolverle una parte de su hijo. Sandra levanta la vista apenas, no busca ayuda, no grita, no llama a nadie, ya no. Detrás de ella hay pasos. No se giran. Nadie se acerca demasiado. Las siluetas se detienen a varios metros, formando un semicírculo torpe, incómodo. Hombres con las manos en los bolsillos, mujeres con los brazos cruzados. Miradas que se clavan en el suelo o en el agua, pero nunca en ella. Sandra siente esa distancia como un muro invisible. El zapatito gotea. Cada gota cae con un sonido seco sobre la grava, marcando un ritmo que nadie comenta. Nadie se mueve. Nadie rompe el silencio. Uno de los hombres carraspea. No dice nada después. Sandra pasa el pulgar por la tela húmeda. Recuerda la mañana en que Tomás se lo puso mal, apurado, con el buzo torcido. Ella le dijo que se acomodara. Él se rió. Salió igual. Ese recuerdo le atraviesa el pecho, pero no la hace llorar. Se pone de pie despacio. El cuerpo le pesa, pero no se permite caer. Se limpia las manos en el pantalón sin soltar el zapatito.
Mira el agua una última vez, buscando algo más. Una señal, una explicación. No hay nada. Cuando se gira, los ve a todos. Las madres, los padres, los que dijeron, seguro vuelve, los que dijeron, no exageres, los que siguieron con sus rutinas mientras ella gritaba por dentro. Sandra los mira uno por uno, no con odio, con algo peor, con memoria. Ellos bajan la vista. Nadie pregunta qué encontró, nadie se acerca a tocarla, nadie dice, lo siento. Sandra entiende entonces que ese objeto no es solo una prueba, es una frontera. Aprieta el zapatito contra el pecho y camina entre ellos. Nadie le corta el paso, nadie la sigue, se abren apenas, como si temieran contaminarse con su dolor. Al cruzarlos, Sandra ya no es la misma. No hay súplica en su espalda, no hay duda en su andar. Hay una decisión silenciosa que nadie percibe del todo, pero que todos sienten. El canal queda atrás, oscuro y quieto. El pueblo también. El pueblo amaneció distinto. No hubo sirenas, no hubo gritos, no hubo anuncios. Solo un silencio espeso, incómodo, como si algo hubiera quedado mal dicho, o peor, dicho de más. Sandra caminó temprano por la calle principal. El cielo estaba cubierto, gris, claro, sin lluvia. Las casas parecían iguales a siempre, pero ya no lo eran. Las ventanas se cerraban apenas ella pasaba. Las persianas bajaban un poco más de lo normal. Nadie la saludaba primero. En la panadería, la mujer del mostrador tardó en mirarla a los ojos. Le dio el pan sin palabras, con movimientos mecánicos. En la vereda de enfrente, dos madres conversaban en voz baja. Al verla, callaron al mismo tiempo. No era rechazo abierto, era algo peor. Era cálculo. Sandra lo entendió ahí. El pueblo no había decidido ayudar, pero tampoco pensaba desaparecer. Iban a quedarse observando, esperando que el tiempo se encargara de borrar lo que ellos no querían enfrentar. Caminó hasta el canal. El agua estaba quieta. Demasiado quieta. Se detuvo en el mismo punto de siempre. Apoyó las manos en la baranda oxidada. Miró el reflejo del cielo romperse lentamente en la superficie. Ya no buscaba señales. Ya no esperaba respuestas. No fue un accidente, dijo en voz baja, sin saber a quién. El viento movió apenas el agua. Nada más. Detrás de ella, alguien se aclaró la garganta. Sandra no se dio vuelta enseguida. Reconoció el sonido. Era uno de esos hombres que siempre estaban, pero nunca al frente. Uno de los que sabía cosas sin decirlas. Hay cosas que es mejor dejar así, dijo él. Por el bien de todos. Sandra giró lentamente, no gritó, no lloró, no discutió. No, respondió. Por el bien de ustedes. El hombre bajó la mirada. Sandra volvió al canal. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y apretó el objeto que llevaba allí desde la noche anterior. No lo mostró. No hacía falta. Ella ya había tomado una decisión. No iba a convencer al pueblo. No iba a esperar permiso. No iba a pedir ayuda otra vez. Si el silencio era lo único que le ofrecían, entonces ella iba a romperlo. Aunque fuera sola. Aunque doliera. Aunque ya no hubiera vuelta atrás.